Buenos días, hermanos. Un gusto estar acá con ustedes. Esta mañana vamos a estudiar una enseñanza que está en el libro de Josué. Como todos sabemos, Josué fue el sucesor de Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Él tenía que liderar y comandar estas 12 tribus a la conquista de Canaán, esa tierra que Jehová le había prometido. Pero en esta historia vemos que Josué tenía que luchar, tenía que pelear ciertas batallas contra diversos enemigos. Y esta mañana nos vamos a centrar en dos batallas, en la batalla de Jericó y en la batalla de Jaí. La historia comienza cuando Josué envía estos 2 espías a la ciudad amurallada de Jericó. El rey de Jericó se entera de que habían estos 2 espías en su ciudad y los manda a buscar. Estos espías en algún momento encuentran la casa de Rahab y se esconden ahí. El rey de Jericó envía a estos emisarios a buscar a estos espías para apresarlos, ¿no? Y la historia comienza en Josué 2, del 4 al 6, dice: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y les dijo a los mensajeros: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Luego de esto, los emisarios salen detrás a perseguir a estos espías y a buscar los caminos al Jordán. Finalmente no los encuentran, ¿no? Pero después Rahab ayuda a estos espías a escaparse de esta ciudad, ¿no? Unos versículos más adelante, en el versículo 15, dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. En este versículo podemos ver que Rahab ayuda a estos 2 espías, y además podemos ver que ella vivía sobre el propio muro, ¿no? Y los hizo descender con una cuerda. Evidentemente, y como era de esperarse después de todo este incidente, ¿qué hubiese hecho cualquier rey sensato cuando envían a 2 personas a espiar esta ciudad amurallada? Evidentemente este rey hubiese tomado sus precauciones, como los hizo: redoblar seguramente la seguridad en la ciudad, cerrar bien las puertas. Y esto lo dice en Josué 6:1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y yo meditaba en esta primera parte de la historia, ¿no? Primero vemos a Rahab, que era una ramera, era una pecadora, y también en algún momento una mentirosa. Pero ella en el capítulo 2 hace una declaración de fe. En el 2:11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una declaración de fe de Rahab. Decir que Dios en los cielos y abajo en la tierra. Ella fue salvada por ayudar a estos espías, pero también por su fe. Por otro lado, tenemos la historia de estos espías. Estos espías, la verdad en la palabra no está registrado que hayan dado un gran informe. ¿Qué podían decir estos espías? Oye, Rahab tenía una casa bien grande, tenía un techo bien limpio, o el lino que guardaba en el tejado era bien bonito. Estos espías no habían proporcionado ninguna información valiosa al liderazgo y al pueblo de Israel. Pero sí habían hecho algo. Finalmente habían advertido al enemigo. Y habían hecho que el rey de Jericó tomara sus precauciones. ¿Qué quiere decir esto? Y de alguna manera yo meditaba, ¿no? Que tú
puedes ser muy diligente y puedes ser muy avisado y puedes tomar todas tus precauciones, como seguramente las tomó el rey de Jericó, pero cuando Jehová quiere algo, nada lo detiene. Cuando Jehová desea que algo pase en tu vida, nada de lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas va a poder cambiar el deseo de Jehová. Jehová demostraría en esta historia algo que puede parecer insólito para la mente humana. Algo ilógico, algo absurdo. Porque más adelante en la historia, vemos en el 6:2, y lo voy a leer, dijo: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán su bocina. O sea que durante 6 días daban una vuelta a la ciudad amurallada, y el 7º día dieron 7 vueltas. Y la historia continúa y dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Para entender esto, Jericó se dice que era una ciudad considerada inconquistable. Dícense que sus muros eran más o menos como de 9 metros de alto y como de 7 metros de espesor. Era una ciudad amurallada. Si alguien viene y te dice: oye, la vas a rodear y no la vas a tocar la muralla, no la vas a intentar destruir, solamente la vas a rodear durante 6 días, y el 7º día la vas a rodear 7 veces y vas a tocar un sonido de bocina y las murallas van a caer, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías? ¿Creerías? Bueno, el pueblo creyó. El pueblo de Israel creyó. Y la verdad que así son los milagros de Dios. Los milagros de Dios son enormes, son sobrenaturales, son totalmente ilógicos para la mente humana. Yo he visto milagros en mi vida y he visto milagros de la gente a mi alrededor. Dios ha tumbado muros enormes en mi vida y los ha hecho con sonidos de trompeta. Yo quería encontrar una historia donde podría contarles cómo Dios hizo un milagro en mi vida y estuve tratando de meditar sobre esa historia y una historia que parece inverosímil es la historia cuando yo dejé de fumar cigarro. Yo la verdad que había intentado todo. Había fumado durante 24 años en mi vida. Había intentado mascar chicles para fumador, mascar chicles de nicotina. Los masqué, los pedía de otro país, me los traían, los mascaba y volvía a fumar. Después me hablaron de estos parches de nicotina que te tenías que poner en el cuerpo. Me compré los parches, me los ponía. Yo sabía que fumar me hacía mal, pero tampoco podía. Y yo creo que el punto extremo de tratar de solucionar esto en mis propias fuerzas fue cuando acudí a una terapia de hipnosis. Me habían hablado que te podían hipnotizar y que podías dejar de fumar. Yo estaba desesperado, quería dejar de fumar, pero no podía. Fui a esa terapia de hipnosis, me acuerdo que me recibió una señorita muy amable, me puso en un cuarto y me echó en una camilla, me puso un sonido, una música muy relajante. Primero me dejó 5 minutos ahí solo, pues yo me eché y estaba relajado. Y de ahí la señorita vino a hablarme y me decía: cierra tus ojos, estás relajado.
piensa en algo agradable, me decía. Estás cansado. Tus párpados te pesan. Yo abrí un ojo y la miraba a la señorita y estaba más despierto que cuando me tomo un café por las mañanas. Y yo miraba a la señorita y la señorita seguía. Y ahora ya no vas a fumar. Y me hablaba con esta voz suavecita. Yo dentro de mí pensaba, pobrecita, yo no me voy a quedar dormido de ninguna manera, ni con esta música, ni con nada. Finalmente salí de esa terapia. Esta pobre mujer nunca pudo hacer ni siquiera que yo durmiera. Y yo veía la frustración en su cara también. Pero no pude. Entonces intenté en mis propias fuerzas muchas veces. Y la historia acaba, esta historia de mi relación con el cigarro, increíblemente camino un retiro. Esto sucedió hace 11 años. Yo me iba camino a un retiro, estaba en un taxi, me había tomado un taxi para ir a la casa de un hermano, el cual me iba a jalar a la casa de retiro, que era la casa donde siempre vamos, ¿no? Era mi 5º o 6º retiro. Tú en un retiro te preparas normalmente una semana antes, tienes una comunión con el Señor, y yo me sentía bien, y me subo a este taxi. Hace 11 años en los taxis se permitía fumar, ni siquiera tenías que pedir permiso. Se permitía fumar en muchos lugares que hoy por hoy no. Entonces yo me senté en el asiento de atrás con mi maletincito, siempre con mi almohada dentro del maletín para irme al retiro, y prendí un cigarro y comencé a fumar. Y este taxista que estaba sentado adelante, yo estaba sentado atrás, me comienza a compartir, me comienza a hablar de Dios. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y fumaba, y él me hablaba de Dios. Tenía un panfletito, me lo pasó, un panfletito donde hablaba de Dios. Y yo en algún punto de la conversación, yo muy emocionado, le dije, bueno, yo también soy cristiano, le dije. Y justamente ahorita me estoy yendo a un retiro. Y este joven miró el espejo retrovisor y me miró a través del espejo retrovisor. Y me miró y me movió la cabeza. Yo en ese momento me acordé de mi papá. Para yo contarles, mi papá, cuando yo viajaba con mi papá en el auto, mi papá siempre me reprendía a través del espejo retrovisor. Siempre ese era nuestro canal de comunicación. Y yo decía seguramente una barbaridad o me comportaba mal, y él lo que hacía era movía el espejo retrovisor, me clavaba la mirada y me hablaba. Y tengo que reconocer que hoy es la forma que yo me comunico con mis hijos adentro del carro. Exactamente igual. Cuando Micaela o Martincito hacen algo que a mí no me parece, lo primero que hago es, ya ni siquiera agarro el retrovisor con toda la mano, lo toco así, ¡tac! Y ya lo tengo perfectamente medido y le clavo la mirada a Martín y le digo algo. Bueno, eso fue lo que hizo este taxista. Y en ese momento yo sentí esa revelación de que alguien me estaba reprendiendo, de que alguien me estaba diciendo, oye, tú eres un creyente, estás yendo a un retiro. ¿Cómo puedes fumar? ¿Cómo puedes dañar tu cuerpo de esa forma? Y lo tomé así, y lo tomé como una revelación. Increíblemente, ese fue el último cigarro que fumé, hermanos. Lo boté por la ventana y nunca más, hasta ahora, he vuelto a fumar un cigarro. Fue algo fuerte para mí, eso es un milagro, por todo lo que yo había vivido de intentar en mis propias fuerzas dejar el cigarro. Lo había intentado todo y no había podido. Y había pasado este síndrome de abstinencia, de mal humor, y ahora simplemente lo dejé como si nada.
lo dejé por Dios. Para mí eso es un milagro enorme. Y Dios me quitó ese vicio, como la verdad me quitó muchos más. Así son los milagros de nuestro Dios. Son fuertes, son apoteósicos. Regresando un poco a la historia de Jericó, vemos qué pasó después de que Jehová le dice al pueblo de Israel, oye, le da estas instrucciones que no son muy lógicas para la mente humana, pero el pueblo las acata. Y en el versículo 16 de Josué dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en los versículos más adelante dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó a gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Es increíble, el pueblo de Israel tuvo fe. Creyó a Jehová este plan para tumbar esta muralla. Un plan totalmente sobrenatural. Y el pueblo creyó, lo dice en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Algo increíble acá habíamos leído en unos versículos anteriores, que esta ramera Rahab vivía sobre la misma muralla. Y Jehová le perdona la vida. En el versículo 22 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y eso es increíble. Jehová hace este milagro, destruye toda la muralla, pero justo la parte donde Rahab vivía, no la destruye. O sea, qué precisión de milagro, ¿no? Destruir todo, pero justo donde Rahab vivía, él no lo destruye, porque si no hubiese perecido. Y no pereció. Y yo pensaba, qué precisión de milagro, qué finura, qué detallista Jehová. Y así son los milagros de Jehová. Son precisos, son exactos y sobre todo tienen un propósito. ¿Saben cuál fue el propósito de este milagro tan preciso de haber derrumbado toda esta muralla y haber salvado solo la casa de esta mujer? Es que de la descendencia de Rahab viene el rey David. Y de la descendencia del rey David viene Jesús. ¿Qué propósito de este milagro? Miren el propósito que tenía Jehová de este milagro. De esa mujer que él salvó. De esta pecadora desciende nuestro Señor Jesús. Por eso cuando Dios hace un milagro en tu vida, Dios tiene un propósito que de repente puede ir más allá de lo que tú entiendas o más allá de lo que tú esperas. No lo conoces. Rahab seguramente no tenía idea de lo importante que iba a ser su vida
para el resto de la humanidad. Y así es Dios. Otra cosa que es muy relevante de este estudio es que Jehová les da la victoria, pero también les da una advertencia. Y lo pueden haber visto en los versículos que hemos leído y que han precedido. No toquéis ni toméis cosa del anatema, le dice. La palabra les dice claramente que no podían agarrar ni el oro, ni la plata, ni los utensilios, que eso todo era consagrado a Jehová. Ese pueblo fue obediente, pero cuando entró y comenzó a conquistar Jericó, hubo una persona que no fue obediente. En Deuteronomios 13:17 lo ratifica y dice: no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Y esa es una advertencia, y le dice: no, pueblo, no toques nada de lo que hay adentro de esa ciudad amurallada. Separa todo el oro y toda la plata y los utensilios, porque son consagrados a Jehová. Y esta historia y esta enseñanza continúa en el capítulo 7. Y tiene como título El pecado de Acán. Como vimos anteriormente, Dios le había dado instrucciones muy precisas sobre la conquista de Jericó. Dios le había dado órdenes respecto a su conducta en esa conquista. ¿Qué debían hacer y qué no debían hacer? Pero hubo una persona desobediente. Así como puede ser tú o puedo ser yo. Que obedecemos en todo, pero hay algo que no obedecemos. ¿No? Entonces, en Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmé, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después de esa gran victoria en Jericó, el pueblo tenía otra batalla, que era la batalla de Jaí. Y el pueblo va a esa batalla. Va a esa batalla y la pierde. En el versículo, en Josué 7:4, dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Fueron a atacar esa ciudad y perdieron. Jehová esta vez no le quiso dar la victoria. Y esa derrota causó una enorme consternación y congoja en Josué y en los ancianos de Israel. Ellos no comprendían por qué Dios no le había querido dar esa victoria. Y Dios les dio la razón. Esto en Josué 7:11. Y dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y así es el pecado. Tú quebrantas un pacto que has hecho como hijo de Dios con Dios, y Dios no te va a dar ninguna victoria. No va a haber ningún fruto en tu vida si tú vives en un pecado. Pero tú podrás decir: hermano, esto no es para mí. Yo no soy pecador. Tengo algunas fallas, pero esto es para otra persona. Yo me porto bien.
soy dedicado, leo mi palabra, estoy consagrado, yo no peco. Qué equivocado que estás, hermano. Todos pecamos. Todos tenemos pecados en nuestras vidas. Yo me paro acá y frente a ustedes reconozco que soy un pecador. Reconozco que le he fallado a mi Dios. Y esa es la verdad. Pero si tú, como se dice en el mundo, quieres tapar el sol con un dedo, es el primer gran paso que estás negándote de reconocer que eres un pecador. ¿Qué es tapar el sol con un dedo? No sé si te has preguntado. Es muy simple. Tú miras hacia el sol, cierra un ojo y mira con el ojo que está abierto. Y pon tu dedo entre el sol y tú con ese dedo podrás tapar ese sol, porque tienes un ojo cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes tapar algo tan grande como el sol, tan grande como ese pecado que tú tienes en tu vida, que no eres capaz de reconocerlo, solamente con una pequeñez, con un dedo, con una mentira, con negar algo que es verdad. Es que tú eres un pecador y que tienes que cambiar. ¿Y eso qué significa? Que desde tu óptica, desde lo que tú ves, eres perfecto. No tienes ningún problema. Yo soy lo máximo. No, estás tapando el sol con un dedo. Estás tapando ese pecado que hay en tu mente, que hay en tu corazón o que hay en tus actos, que finalmente son pecados. Son todos igual pecados. Pero regresemos a la historia, porque en la historia Jehová les da instrucciones para descubrir ese pecado. Y así llegan a Nacán. Así como cuando Jehová lo desea, van a llegar a tu pecado. Tu pecado no lo vas a poder esconder. El sol no lo vas a poder tapar con un dedo toda la vida. Todo se va a descubrir cuando Jehová quiera que se descubra. Ese pecado que está dentro de tu corazón, que de repente tú solo lo sabes y que lo niegas o lo tapas. Y no estamos hablando de ser un asesino. Estamos hablando de pecados en nuestras vidas que pueden pasar desapercibidos ante las personas que están a tu alrededor. Todo sale a la luz, como salió a la luz el pecado de Acán. En Josué 7, 19 al 21 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y acá es importante analizar cuál es el proceso de un pecado, para que en algún momento de ese proceso podamos cambiar, podamos corregir nuestro comportamiento y te alejes de esta situación. Miren lo que dijo Acán. Dijo: primero vi entre los despojos ese manto babilónico. Y eso es lo que pasa con el pecado. Primero ves. La mayoría de los pecados comienzan por lo que ves. Por lo que ves en internet, por lo que lees, por lo que ves a tu alrededor, por los lugares donde vas y ves, porque ves algo, una cosa,
o ves una persona, o ves una situación, o ves un comportamiento, y ahí se inicia el proceso del nacimiento del pecado en ti. Por eso te debes de cuidar de lo que ves. Tantas veces le repetimos a los hermanos, cuiden las cosas que ven. Cuiden las cosas que ven en las redes sociales, en internet. Cuiden por dónde navegan. Cuiden lo que leen. Porque se pueden terminar desviando. Y miren este ejemplo. Él comenzó viendo. Y después de ver qué hizo, está en el versículo, lo cual codicié. Codició. Deseó algo para él. Pero, ¿por qué lo desea? Porque primero no lo tenía, pero segundo porque cree que le va a dar un placer o una satisfacción, eso que él codicia. Y así es el pecado. El pecado a veces a los ojos puede parecer muy agradable, muy placentero, pero es camino de muerte, hermanos. Entonces él primero vio, de ahí codició y dice, y de ahí tomé. Que finalmente es la acción de tu propia voluntad de consumar el pecado, de hacerlo finalmente. Ya el pecado había nacido en su mente, en su corazón, y llegó a un punto que finalmente lo hizo. Y una vez hecho, esta enseñanza es maravillosa porque te describe estos 4 pasos claros en un proceso de hacer un pecado, de pecar. Dice, y de ahí los escondí. Y eso es lo que haces tú con tu pecado. Con ese pecado que dices no tener. Con esa declaración que dices, no, yo no tengo pecados. Lo estás escondiendo. Nadie va diciendo por ahí, oye, yo soy un pecador. Yo mentí, yo robé, yo ofendí, yo no pagué mis impuestos. Yo hablé mal de tal persona o de tal hermano o de tal líder. Yo tengo un corazón vengativo. Tengo un corazón resentido. Tú no andas diciendo eso por ahí. Lo ocultamos, lo escondemos, lo interpretamos, le damos menos importancia. Eso no es tan grave. Ser rencoroso, guardar rencor en mi corazón e incluso desearle el mal a esa persona o hablar mal de otra persona. Eso no es pues tan fuerte. Por supuesto que es fuerte. Por supuesto que es un pecado. El pecado de Acán tuvo una consecuencia. Yo tipeaba esta prédica con mi hijo, porque yo mis prédicas, mis palabras las escribo a mano, pero de ahí las tengo que pasar a la computadora. Y aprovecho para compartir un momento con mi hijo Martín. Y cuando mi hijo, yo le dictaba la prédica y él la tipeaba, llegó a este punto y me dijo, sí, pues papá, el pecado es así. Acabas como Acán, chamusqueado, me dijo. Y así acabó Acán. Murió apedreado y quemado. En el versículo 25 de Josué 7 lo dice. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de aprenderlos. Pero creo que la mayoría de nosotros sabe esa historia, sabe la consecuencia del pecado de Acán. Pero el Señor me hablaba respecto a qué causó realmente la muerte de Acán. Y lo más fácil se diría, sí, desobedeció una instrucción directa. Tomó algo que no era suyo, algo que estaba prohibido. Pero ¿saben qué es lo importante de esta historia?
que Acán tomó algo que le pertenecía a Jehová. Y el resultado de esta historia es que realmente él toma para sí algo que le pertenece a Dios. Es peligroso. Y yo trataba de pensar, ¿qué cosas le pertenecen a Dios? ¿Qué cosas el creyente tiene que saber claramente que son de Dios, que no son nuestras atribuciones? Ese oro, esa plata, esos utensilios eran para Jehová. En nuestra vida como creyente hay muchas cosas que son de Jehová. Y yo quiero detenerme un momento esta mañana para compartirlas con ustedes. Y son muchas. Traté de escoger algunas. Cosas que le pertenecen a Jehová, que no son atribuciones nuestras. Y que cuando nosotros nos tomamos esa atribución, estamos tomando algo que es de nuestro Dios. Como Acán. Acán tomó oro, tomó plata, tomó algo que era para Jehová. Y uno podría pensar, lo primero de repente y más evidente, la vida y la muerte. Cuando la gente comienza a tomarse atribuciones, cuando los gobernantes comienzan a tomarse atribuciones, por ejemplo, respecto al aborto o respecto a la eutanasia, esas no son cosas del hombre. Esas son atribuciones de Jehová. Lo dice en el Salmo 68:20. Dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. La vida y la muerte son atribuciones de Dios, no del hombre. Esa podría ser la más evidente. Pero acá hay una que sí nos puede atañar a nosotros directamente, porque es claro que el creyente pues está en contra del aborto y en contra de la eutanasia. Eso es algo evidente. Pero de repente algo que no es tan evidente y que sí puede pasar entre muchos hermanos, siempre digo yo, de otra congregación, no de nuestra congregación, es el tomar la venganza por nuestras manos. El tomar la venganza o la recompensa. En Deuteronomios 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les he preparado se apresura. Hermanos, si alguien te ha hecho algo, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho sentir mal, porque pasa, muchísimo a los creyentes nos pasa, hay un Dios en los cielos que se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Se va a encargar de poner las cosas donde deben estar. No tú. No es una atribución tuya la venganza. Y menos que guardes rencor. Porque si posiblemente tú quieres vengarte, si tú quieres tomar esto en tus propias manos, posiblemente, y lo más probable, es que Dios va a dejar de tratar ese asunto. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está escrito, es una atribución de Jehová, no es una atribución de sus hijos, no es una atribución ni mía ni tuya. Entrégaselo a Jehová. Jehová ordenará las cosas, si es su voluntad. Porque también puede pasar de que tú se las entregues a Jehová y Jehová no las ordene, porque no es su voluntad. Y hay un trato en ti. Y de repente seas tú y tus ojos tengan que voltear hacia ti, a tratar de cambiarte a ti y tu comportamiento.
Y también pasa cuando el Señor pone las cosas en su real dimensión y corrige esa situación, tú no te debes alegrar de eso, ni vanagloriar, ni decir, sí, pues, mira, Jehová hizo tal o cual cosa con tal persona y estoy feliz. Tienes que tomarla con calma, con mesura. Tienes que entender, tienes que perdonar, tienes que dejarlo ir. En Proverbios 24, 17 y 18 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Es difícil esa parte para un creyente, porque es entregarle a Jehová el destino de esa situación, es injusticia que a ti te ha pasado, pero cuando Jehová la corrija, tú no te debes alegrar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jehová sabe que el único perfecto es Jesús, que todos somos pecadores, que así como hoy ese hermano o esa persona puede haber pecado, mañana puede ser tú. Y Él corrige a todos los que Él ama. Si tú ves que en esa situación que te pasó a ti, Jehová corrigió a un hermano, por ejemplo, tú lo que tienes que aprender de esa situación es que Jehová lo corrigió porque lo ama, así como te ama a ti. No lo corrigió para vengar a Martín. Pobre Martín, hablaron mal de él o rajaron de mí. Dios corrige a esa persona porque la ama. Otra de las cosas que a veces usurpamos de Dios son las interpretaciones y en especial de los sueños. Malinterpretar los sueños puede acabar con una falsa profecía. Muchas veces a mí se me han acercado hermanos a intentar contarme sueños y a preguntarme por su interpretación. Yo les contesto, hermanos, yo no tengo ese don. No sé interpretar sueños. Siempre se los derivo a nuestra pastora. El don de interpretación de sueños es un don que Dios le ha dado a muy pocas personas. En la palabra tenemos a José, tenemos a Daniel. Pero los sueños son cosas y las interpretaciones son cosas de Dios, no son cosas nuestras. Tú puedes soñar mañana ser astronauta y tienes un lindo sueño que caminas en la luna. Y te levantas al día siguiente y dices, Dios me ha hablado. Dios me ha dicho que voy a ser astronauta. Y tú interpretas ese sueño. Yo he visto cosas increíbles a lo largo de mi caminar respecto a la interpretación de sueños. Y lo tengo que decir. He visto jóvenes decir, el Señor en un sueño me habló y me dijo que dejara todo y que me vaya a la selva a predicar su palabra. Lo he visto. Y yo les decía, y les digo a todos los hombres que pueden tener un sueño de ese tipo, el Señor ya te encargó algo. Ya te dijo algo. Te dio tu casa, te dio tu esposa, te dio tus hijos. Esa es primero tu responsabilidad. ¿Qué tal estás ahí? ¿Qué tal estás ahí? En Génesis 48 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José,
¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y a veces pasa que el creyente quiere soñar y quiere malinterpretar todos sus sueños. Es la palabra la que tiene que guiar y conducir tu vida. No son tus sueños, ni la mala interpretación, porque ahí se mezclan tus sueños con tus deseos y te llevan a tomar malas decisiones. Pablo les decía a los corintios, y voy a leer este versículo, porque lo dice claramente, en 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcas unos contra otros. Aprendáis a no pensar en más de lo que está escrito. No usurpes esa atribución de Jehová, que es la interpretación de los sueños. Lee la palabra. Guíate en lo que está escrito. Otra cosa que nosotros usurpamos, y cuando preparaba esta palabra y se la dictaba a mi hijo, Micaela estaba también ahí, que Micaela es un ratoncito que se pasea por toda la casa escuchando todo. Y una de las cosas que yo voy a hablar otra de las cosas que nosotros usurpamos es el diezmo. Y Micaela me dice: papi, ahí nomás, me dice, tiene 12 años. Nos cuesta hablar del diezmo. Y el diezmo está establecido desde el Antiguo Testamento. Y es asumido por los hijos de Dios. Es la base del funcionamiento de la iglesia. No dar el diezmo es considerado tomar algo que es de Dios. Es algo duro y difícil de asumir muchas veces. Y muchas veces al creyente le toma mucho tiempo. En Levíticos 27:30 la palabra dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo dice la palabra claramente: el diezmo es de Jehová. Y uno podrá decir, alguien de repente que no me conoce, porque seguramente los que me conocen lo saben: oye, esa persona que está predicando, que está compartiendo, tiene pues un interés por el diezmo. Seguramente le cae a él. La verdad que no. No tengo solo el interés de decirles a ustedes que el diezmo es una obediencia y al mismo tiempo una bendición. Y por eso no lo recibo, sino más bien lo doy. Lo dice en Malaquías 3:8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Siempre a manera de broma se dice: lo último en convertirse en un creyente es la billetera, ¿no? Es en son de broma, pero es la realidad. A mí me tomó muchos años. Trataba de buscar explicaciones, sacaba la calculadora, pero al final entender que diezmar es una bendición. En Malaquías, y este es uno de los versículos más conocidos respecto al diezmo, dice: traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere la ventana de los cielos y derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmar es bendición, hermanos. Es obediencia y es bendición. Otra de las atribuciones que el hombre
a veces quiere usurparle a Jehová, es la salvación. Dios ha determinado cuál es la forma como nos vamos a salvar. Vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también acá en nuestra iglesia somos enseñados, y lo dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está escrito, hermanos, y somos bien enseñados en nuestra congregación, y ya sabemos la verdad. Enseñar cualquier otro camino de salvación es tomar algo que le pertenece a Dios, y ese precio es un precio de una condenación eterna. Hermanos, esta mañana hemos aprendido sobre el pecado, hemos aprendido sobre las cosas que son de Jehová y no nuestras. Hoy hemos aprendido cómo el tomar algo que le pertenece a Dios para Acán tuvo una consecuencia en su vida y perdió la vida. Y cómo el pecado siempre pagamos un precio. Siempre nos han enseñado en nuestra congregación que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Yo quiero terminar esta enseñanza. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Comencemos, hermanos, a reconocer nuestro pecado, a confesarnos y apartarnos de él. No sigamos tapando más el sol con un dedo. No sigamos viviendo sin reconocer que somos pecadores y que nos debemos apartar de él. Que Dios los bendiga, hermanos.
Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón